Trampa de Saavedra. En esta ocasión seleccioné el tema de la realidad humana que se vivió a través de los años con los artistas en Latinoamérica, entonces desde una representación política, social y cultural. Seleccioné 10 obras durante diferentes años, precisamente para demostrar cómo fue el progreso y la representación de los artistas de cada país que investigué durante los años. Acá tengo un índice donde muestra pues cada obra con su nombre. Entonces vamos a empezar. La primera obra se llama La Marcha de la Humanidad hacia el Cosmos. Esta obra fue hecha por David Alfaro Silqueiros, un artista mexicano que también tuvo que ver con Diego Rivera y con los grandes murales representados en México. Entonces, esta obra fue de 1965 a 1971. ¿Qué quería mostrar él entonces? Era siempre como la lucha entre los hombres y las mujeres, lo que querían demostrar, el deseo de tener voz y voto en sus pensamientos y en esa época que era la representación de las revoluciones democráticas. Entonces, este artista tuvo digamos que muchos contratiempos durante sus creaciones, ya que era tan revolucionario que hostigaba, que generaba caos para los políticos y para las instituciones de políticas y legales, digámoslo de esa manera. Como segunda obra, seleccioné, me llamó mucho la atención, esta obra de performance de Ana Mendieta en Cuba. Entonces es una obra de 1973 donde lo que hizo ella fue llevar siluetas de diferentes como una creación del cuerpo femenino, una representación de esta como podemos ver en la imagen, de cómo las mujeres sufrían caos, persecución política por sus ideologías y pensamientos. Entonces ella la realizó como una profunda relación con la tierra para mostrar la desgarradora realidad de lo que vivían. Como tercera obra seleccioné la de Barrigas, Vientres de 1979 de Joana Hamán de Perú. Bueno, ella hizo una escultura en representación a los vientres de las mujeres que muchas veces eran hostigadas o juzgadas por la mirada masculina, por la sociedad patriarcal, donde ellas tenían que idealizar su maternidad, o sea, eran obligadas o desde muy jóvenes a tener hijos, a criar, a casarse. Entonces es una representación de los vientres en descomposición, de cómo es como una representación trágica de lo que es la maternidad, es desgarrada desde adentro. Es una perspectiva muy crítica y cruda de la realidad que se vivía en ese entonces en Perú. Como siguiente obra, seleccioné una obra de Cecilia Vicuña en Chile. Bueno, ella tuvo muchas obras llamativas, es más, participó en el Bienal de Venecia, donde ganó un León de Oro. Entonces, es una creadora de varios performers de poesía y de artesanía textil que representaba como tal la violación de los derechos humanos, como es esta obra de los libros de poemas ilustrados de Sabor a mí, de 1979. Para continuar, seleccioné esta obra de Paz Errázuriz de Chile, donde representaba la realidad que en ese entonces tenía la dictadura, la persecución y dictadura de Pinochet. Encontraba muchas personas en la calle durmiendo y lo que hacía era fotografiar la realidad de ese entonces. Esta fotografía es de una serie de travestis que se dedicaban a la prostitución, que se dedicaban a ganar dinero pues de esta manera,
Y ella le llamó mucho la atención de cómo llegaban a ese entonces, cómo era la realidad y cómo tomaban la decisión de ganar dinero de esta manera. Entonces se creaban muchos interrogantes y siempre quería respuestas. Entonces lo que buscaba era que el espectador tuviera intriga, ¿sí? Pero siempre como con esa mirada crítica, ese simbolismo de las personas que se encontraban marginadas, donde se encontraban en sus territorios urbanos y con un caos a su alrededor. Bueno, a continuación también una obra de Fernando Botero desde Colombia. Él fue uno de los autores de varias obras muy llamativas que marcaron la historia y que lo siguen haciendo porque fue un artista representativo. Entonces él lo que buscaba era representar en esta obra del cazador la violencia, cómo era la perspectiva de que ya no era solo animales, que también estaba mal porque eran seres vivos, sino que ya el cazador veía como un ser humano, como un ser sin sentimientos, y se dedicaban solo a cazar o a destruir a las personas más débiles por territorios, por poder, por política, demostrando la tristeza, la descripción de la pintura. Esta obra es de Vela y fue también donada al Museo Nacional. Fernando Botero, pues la verdad es uno de los artistas en, en este entonces, en el 99, que también creó esta obra del carro bomba, que, que era una representación del caos que ocasionó Pablo Escobar, un, eh, un hombre que causó mucha persecución, mucho miedo durante una época de guerra política, de poder, donde muchas personas inocentes murieron. Entonces Botero representaba este carro bomba, que fue una de las causantes y de hombres que querían demostrar que Pablo era un narcotraficante. Tenemos otra, también me llamó mucho la atención, del 2000, es el desfile. Aquí vemos cómo los ataúdes representan a quienes perdieron la vida mediante las guerras, mediante la violencia, sus familiares llorándolos. Entonces es algo que ha representado durante décadas al país, ¿no? Siempre las diferencias de partidos políticos o quienes quieren el poder, siempre el pobre es el que, porque no hay cómo levantar la voz. Bueno, por este lado, ya la novena obra selecciona Alfredo Segarotti de Argentina, que hizo un mural de 2000 metros cuadrados en aerosol. Se llama El regreso del Quinquel, que lo hizo en honor a un pintor que en ese entonces era muy conocido en Argentina. Y lo que hizo pues Alfredo fue beneficiar a muchas personas con esta creación, porque en ese entonces había mucha empresa privada que estaba en ese lugar y pues que habían desalojado a muchas personas de la comunidad. Entonces, cuando él creó todo este mural, volvió a hacerlo habitable, volvió a que muchas familias tomaran otra vez como visibilidad, como un entorno muy llamativo y una parte cultural y colores. Entonces, como que muchas personas volvieron eh, a, a su parte urbana y se reubicaron muchas familias. Como último obra seleccioné es un joven, él es joven que innovó, digamos, con sus creaciones, ya que él, en el tiempo que él estudiaba, recolectaba, o sea, en el transcurso de la universidad a la casa, a veces pasaba por el Bronx, entonces recolectaba varias cosas que reutilizaba para hacer sus obras. En sus obras, digamos que él quería reflejar cómo las personas de árabes eran, digamos, juzgadas o cómo vivían en conflicto. Entonces, lo que hacía era encontrar diferentes fotografías
y hacía collage. En este caso, lo que hizo fue colocarles sellos con uno que él creó, no la prohibición a la entrada a un país solo por tu apariencia física o por tu ascendencia, sino lo que hacía era dar la libertad a las personas de no ser juzgadas antes de saber realmente cómo son, no por tu cultura ni por tu origen. Estas son mis 10 obras seleccionadas. Eh, Espero también seguir complementando con diferentes obras durante este curso, las de mis compañeros. Y muchas gracias. Feliz día. Y por acá están las bibliografías. Esta es mi presentación. Gracias.